Bueno, entre tantas de las aplicaciones que hay de las funciones exponenciales, tenemos esta del decaimiento radiactivo o desintegración radiactiva, que así como en el caso de la ley de enfriamiento de Newton, corresponde a una función exponencial decreciente. Eh, en primer lugar hay que explicar qué se trata o qué es la semivida de un material radioactivo o vida media de un material radioactivo. La vida media simplemente es el tiempo que tarda una sustancia en perder la mitad de los átomos que tenía originalmente. Y bueno, hay muchos materiales, quizás ustedes han escuchado algunos, por ejemplo el radio 226, que este número tiene que ver con el número de isótopo. Ya voy a explicar un poquito qué es un isótopo. Pero por ejemplo el radio 226 tiene 1602 años para desintegrarse la mitad de los átomos. El radón, por ejemplo, tiene 3.82 días. El oxígeno tiene 122 segundos. Pero si ustedes ven el uranio 238, tiene 4.46 por 10 a la 9 años. O sea, 10 a la 9 años, estamos hablando más de un par de billones de años. Eh, Igual el uranio 235 es 7000 o 7.038 por 10 a las 8 años. El cobalto tiene 5271 años y así podemos ver mucho, ¿verdad? De hecho, eh, bueno, los accidentes en plantas nucleares que han existido, por ejemplo en Rusia, en Chernóbil, eh, dejó prácticamente inhabitable la zona, ¿vale? Son como 30 kilómetros de exclusión que hay, que no se puede, que no son habitables y no van a ser habitables durante muchísimo tiempo por el material radioactivo que hay y por el tiempo que tarda también en desintegrarse. Eh, Les decía que, ¿por qué se habla de, bueno, los isótopos? Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones. O sea, los eh, protones y electrones son iguales, pero cambia la cantidad de neutrones y eso se le llama isótopo cuando se modifica la cantidad de neutrones. Y van a encontrarlo en la misma tabla periódica, solo que en este caso ya va a ser un isótopo porque se ha cambiado la cantidad de neutrones. Eh, Realmente este tema es de química, de física nuclear, o sea, no nos vamos a meter tanto en el tema, simplemente quiero que vean la aplicación nada más, ¿verdad? En el libro, en la página 110, si no me equivoco, aparece esta fórmula y dice que una aplicación común de funciones con decrecimiento exponencial es el cálculo del decaimiento radiactivo. Los elementos radiactivos tienen una vida media que es el tiempo que le toma a la mitad de la masa del elemento en decaer en otro material. Por ejemplo, el uranio tiene una vida media de 4.47 billones de años, que es lo que les explicaba, ¿verdad? Pero en sí la función es esta: R igual a por un medio elevado a la, no sé si se alcanza a ver bien, T entre H, donde R es la cantidad restante del material, o sea, la cantidad que vamos a tener después de pasado un tiempo. A es la cantidad inicial, o sea, cuánto teníamos inicialmente de ese material o de esa sustancia. H es la vida media del elemento, que ya les decía cuál es el tiempo que tarda en descomponer o en perder la mitad de los átomos del material. Y T es la variable independiente, en este caso representa el tiempo. Ustedes también pueden encontrar otras expresiones, por ejemplo esta, ¿verdad? Que es equivalente también. Ustedes ven que lleva un menos acá, pero el valor este E es mayor que 1 y por lo tanto utilizando álgebra se puede llegar a una expresión similar a esta, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que utilicen esta porque es la que aparece en el libro, ¿verdad? Para no complicarnos mucho, porque aquí hay que ir a investigar qué es este lambda, tiene una relación, al final lo vamos a hacer con esta fórmula que es la que aparece en el libro, es un poco más sencilla. Veamos un ejemplo.
Se tiene una muestra de 80 miligramos del isótopo de radio 226, cuya vida media es de 1600 años. Literal A. ¿Cuánta masa de dicho isótopo quedará al cabo de 500 años? ¿Y qué tiempo se requiere para que su actividad se reduzca a la cuarta parte? O que tengamos la cuarta parte del material. Primero hay que sacar los datos que nos da el enunciado, ¿verdad? Si se recuerdan la fórmula, ahí aparecía A, que decía que era la cantidad inicial, en este caso son 80 miligramos del material, del radio. H es la vida media, que en este caso es 1600 años. Y en el literal A lo que nos pide es encontrar R, que es la cantidad restante, la cantidad que vamos a tener después de pasados de años en este caso, ¿verdad? Se me olvidaba decir algo. Si la vida media está en años, el valor del tiempo tiene que sustituirlo en años. Si la vida media está en días, el tiempo tiene que sustituirlo en días, y así, ¿verdad? Para que sean compatibles las unidades. Y en el literal B nos pide el tiempo para que se tenga la cuarta parte de la cantidad inicial. Eso es lo que nos pide. Veamos el procedimiento. Como esa es la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos A, que es 80, tenemos H, que es 1600, y el valor de un medio, que es una constante, ¿verdad? Entonces tendríamos la cantidad después de 500 años va a ser igual a la cantidad inicial, que son 80. No le he puesto las unidades para ahorrar un poco de espacio. 80 miligramos por un medio elevado a la 500, que sería el tiempo en años, dividido entre 1600 años. Obviamente aquí, si le hubiéramos puesto años, se hubiera simplificado, ¿verdad? Hubiera quedado una cantidad adimensional, o sea que no tuviera unidad. Si sustituimos en la calculadora, vamos a llegar que R de 500, o sea, la cantidad que tendríamos de ese material después de 500 años serían 64.42 miligramos. O sea que pasó de 80 a 64 miligramos. Y si se fijan, no se ha reducido ni a la mitad después de 500 años. Ese es el peligro de los materiales radioactivos, ¿verdad? Porque el problema es que tardan un montón de tiempo en desintegrarse. Veamos el literal B, que pide el tiempo para que se tenga la cuarta parte de la cantidad inicial. En este caso la cantidad inicial es 80, pero si fuera otra cantidad, yo lo puedo expresar en forma general como una cantidad A, nada más. Y entonces podría escribirlo, la cuarta parte de esa cantidad, que sería A entre 4, igual a la cantidad inicial por un medio elevado a la T sobre H. El tiempo es el que quiero. H es la vida media, pero la vida media ya la tenemos. Entonces podemos sustituirla. Bueno, primero pues A va a pasar a dividir, aquí se van a eliminar, se va a quedar un cuarto nada más. Y sustituimos la vida media, que es 1600, y nos queda de esa forma. Un cuarto igual a un medio elevado a la T sobre 1600. Lo que queremos es despejar T. Entonces aplicamos logaritmo. ¿Por qué no aplico logaritmo natural? Porque el logaritmo natural normalmente se aplica cuando tenemos e elevado a una cantidad para poder eliminarlo. En este caso lo vamos a hacer con logaritmo base 10. Tenemos logaritmo de un cuarto igual a logaritmo de un medio elevado a la T sobre 1600. Por cierto, yo cuando me preguntan, ¿y para qué nos sirve el logaritmo? Una de las funciones que tiene, o de las aplicaciones que tiene el logaritmo, es poder despejar una variable que esté como exponente. Y en este caso T está como exponente, ¿verdad? Hay una propiedad de la potencia para los logaritmos que dice que si tenemos logaritmo base X base A de una cantidad X elevado a un exponente, va a ser el exponente multiplicado por ese logaritmo, y entonces vamos a tener logaritmo de un cuarto igual a el exponente, que es T sobre 1600, por el logaritmo de un medio. De acá tenemos que despejar T, entonces como todo eso está multiplicando, va a pasar a dividir al logaritmo de un cuarto, y entonces tendríamos T igual a 1600, que también va a pasar a multiplicar acá por el logaritmo de un cuarto entre el logaritmo de un medio. Simplemente sustituimos en la calculadora y vamos a llegar que el tiempo es 3200 años.
O sea que va a tardar 3200 años de tener la cantidad inicial a pasar a la cuarta parte. O sea que si teníamos 80 miligramos, en 3200 años vamos a tener 20 miligramos, que sería la cuarta parte. Y ese sería el ejemplo para el caso de la aplicación de la función exponencial en la desintegración radiactiva.